Continuando con la clase de dinámica circular, habíamos visto rápidamente, voy a hacer un repaso, habíamos visto de que estaríamos aplicando la segunda ley de Newton al movimiento circular uniforme, ¿no? Entonces, en este caso vamos a estudiar las fuerzas que originan el movimiento de un cuerpo cuando tiene una trayectoria circular, ¿no? De la segunda ley de Newton nosotros habíamos aprendido que sumatoria de fuerzas resultantes es igual a masa por aceleración. En realidad ahora ya no sería por aceleración tangencial, sino por la aceleración centrípeta, porque nuestros cuerpos siguen una aceleración, eh, bueno, tienen una aceleración centrípeta que hacen que el cuerpo mantenga una trayectoria circular, ¿no? Eh, Habíamos hablado de fuerzas radiales y fuerzas tangenciales, ¿no? Las tangenciales son las fuerzas tangentes a la trayectoria circular y las fuerzas radiales son aquellas que siempre van hacia el eje central o hacia el eje de giro, ¿no? Que en realidad van sobre la línea del radio, ¿ok? Entonces también habíamos aprendido a descomponer estas fuerzas radiales, hicimos el ejemplo con ustedes, y habíamos hecho algunos ejemplos de fuerzas tangenciales también. Habíamos hecho el diagrama de cuerpo libre de algunos ejemplos, de algunos problemas, para identificar las fuerzas radiales y las fuerzas tangenciales. ¿Ok? Entonces, ahora nos tocaría continuar con los problemas. Habíamos indicado también unos pasos para resolver problemas de dinámica circular. Ahora lo que nos tocaría sería resolver un poco más de problemas para que quede más claro la teoría aprendida. Y vamos a continuar con los problemas entonces. Hemos empezado con problemas sencillos. Ya, nos habíamos quedado en que les di un ejemplo para que ustedes resuelvan. Hicimos este ejemplo, a ver, lo voy a pasar en pantalla más grande. Hicimos el primer ejemplo, luego nos hemos saltado a un segundo ejemplo, ¿sí? Y por último les había dado este problemita para resolver, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien me puede decir cuánto sacó la velocidad mínima para que la moto no caiga? Hicimos un ejemplo con un niño que iba girando un balde o una piedra y hicimos el ejemplo para que la piedra no caiga. Y en este caso, para allá la velocidad angular mínima era de que si queríamos ver de que la piedra no caiga, que estaba atada a una cuerda, la velocidad angular tenía que ser mínima cuando la tensión era cero, ¿no? En este caso, ¿sí? Para que el amiguito no caiga, en algún punto tiene que haber una fuerza que me diga eso, ¿no? Que existe esa fuerza. No sé si alguien lo pudo resolver, nos puede decir cuánto le salió y comparamos ahorita el resultado. ¿Alguien lo resolvió el problema? Ayer me escribió alguien en el Classroom indicándome de que sí lo había resuelto, no sé si se refería a este problema o a otro. Creo que era, no me acuerdo el nombre ahorita. Sí, por favor, ¿alguien? ¿Nadie? ¿Nadie lo resolvió? Ya. Una de dos, o nadie lo resolvió, son muy tímidos o realmente estamos en problemas, ¿no? A ver, le estoy dando un problemita para resolver, no le estoy dando mucho, deberían tratar de resolverlo. ¿Quiénes trataron de resolver y no pudieron? Tampoco. Bueno, eh, deben estar mal sus micrófonos, ¿no? Por eso no deben querer hablar. ¿Sí? A ver, voy a preguntar a una sola persona y luego continuamos con el problema. A ver, a Limber. Limber, ¿lo pudo resolver el problema o no? Eh, Intenté, Inge, pero Ya. no pude. ¿Dónde tuvo el problema? No, en sí en el planteamiento tengo un poco, digamos, de dificultad todavía. Ya, excelente, está bueno. Ya, A ver, Limber, léame por favor la pregunta y vamos a resolver. ya, está bien. Un motociclista efectúa un movimiento circular muy peligroso, con un radio de 4 metros. ¿Cuál debe ser su velocidad mínima que debe tener para no caer? El coeficiente de fricción entre las llantas y la pista es de 0,5. Ya. Entonces, a ver, lo que nos está diciendo es que la superficie
y el cuerpo hay un coeficiente de rozamiento, ¿no? Aquí tenemos el radio, ¿sí? Tenemos el radio, básicamente desde el centro a cualquier lugar es el radio, ¿no? Entonces este es el radio, dice que mide 4 metros, ¿ok? Después nos dice cuál será la velocidad angular mínima. La fuerza para evitar que este cuerpo caiga tendría que ser una fuerza específica, ¿no? Una fuerza, o sea, en este punto, no sé, en este punto, por ejemplo, en este punto, y les di un ejemplo, para que la moto no caiga en este punto, bueno, de hecho va a dar su peso, va a tender a que el cuerpo caiga. Y la única fuerza que va a evitar que caiga tendría que ser una fuerza de rozamiento, ¿no? Para que en este punto se mantenga en equilibrio, entonces tiene que haber una fuerza, lo mismo que aquí. En cambio, en este punto es un poco complicado estudiarlo porque aquí no va a caer, ¿no? Entonces, indicar una velocidad angular mínima no tiene mucho sentido. Tampoco en este punto, ¿no? Entonces, lo más idóneo es estudiar el cuerpo, ya sea en este punto o en este otro. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a resolver de esa forma. Tenemos que dibujar el cuerpo en uno de esos puntos, ¿ya? Entonces, vemos la siguiente diapositiva y vamos a hacer como hemos ido haciendo. El paso número 1 es recopilar la información. Solamente nos dan el radio y nos dan el coeficiente de rozamiento. En el paso 2 vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de la moto, en este punto, ¿no? En este punto habíamos hecho un ejemplo parecido, ¿no? Y les decía que en este punto, un cuerpo, si está, en el caso de la tensión tenía su cuerda y tenía el peso, pero en este caso no hay cuerda. Entonces, lo único que hay es la fuerza de rozamiento que va hacia arriba, porque el cuerpo va a tender a caer hacia abajo. Tenemos masa gravedad porque tenemos el peso hacia abajo, ¿no? Siempre en los ejemplos yo le he colocado masa gravedad. Y tenemos una fuerza adicional, ¿no? Porque aquí tenemos una esfera. Entonces, al tener una esfera, aquí tenemos una normal, porque aquí hay una superficie de contacto. Entonces, es la normal que he dibujado acá. En los problemas de dinámica circular, el primer paso es siempre importante y el primer paso es encontrar el centro de giro. Si ustedes encuentran el centro de giro, ahí van a saber cuáles son las fuerzas radiales tangenciales. Primer paso, me va a ayudar, ¿dónde está? Lindbergh me va a ayudar. Para resolver un problema de física, el primer paso es identificar las variables o los datos del problema, convertir al sistema internacional. Lo va a ir anotando, por favor, Lindbergh. Y luego el segundo paso, bueno, el paso 1 sigue siendo identificar cuál es la incógnita. En nuestro caso es la velocidad angular mínima, ¿no? En el paso 2 lo que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Y para ese diagrama de cuerpo libre le llamaremos paso 2.1, es primero identificar el centro de giro. ¿Ya? ¿Dónde está el centro de giro? Identificar, en nuestro caso, eres el centro de giro, ¿no? Como les decía, a partir de identificar el centro de giro, yo puedo empezar a dibujar el radio a cualquier lado, ¿no? Por ejemplo, este es su radio cuando está aquí, el radio cuando está acá, el radio cuando está aquí la moto, cuando está aquí la moto, cuando está aquí la moto. Entonces, todo esto es el radio, ¿sí? Entonces, ¿dónde yo voy a estudiar el cuerpo? En este punto. Entonces, el radio tiene que estar ahí. Y voy a empezar a dibujar en todos los problemas que creo que lo he hecho en los anteriores con rojito, ya, y también lo hacía cuando hacíamos las clases presenciales, siempre hacía que del centro de giro al cuerpo hacer una línea segmentada y ese es mi radio. Eso me va a servir mucho para identificar las fuerzas radiales y las fuerzas tangenciales, ¿ya? De hecho, entre las fuerzas radiales y las tangenciales tiene que haber siempre 90 grados, ¿no ven? Entonces, eso es importante. Una vez que yo tengo eso, el paso 2.3 sería, Lindbergh, el paso 2.3 sería diagramar o dibujar las fuerzas, ¿sí? Del cuerpo. En este caso las estoy cumpliendo, ¿no? ¿Sí? El paso 2.4 sería descomponer esas fuerzas en el eje radial y en el eje tangencial. ¿Está bien? Una vez que hago la descomposición en el eje radial y en el eje tangencial, tiene que estar obviamente, como les decía, formando 90 grados las fuerzas tangenciales con las fuerzas radiales, ¿no? Aquí están los 90 grados. Una vez que tenemos eso, en el paso 2.6 sería realizar las ecuaciones correspondientes al diagrama de cuerpo libre. Y esos serían los pasos 2, 6, y ahí me quedaría en el paso 2, ¿ok? Entonces vamos a llegar hasta ahí. Como hemos hecho aquí, no tenemos ya que descomponer nada, más bien todas las fuerzas están.
Esta parte espero que se entienda, ¿no? Es decir, en este punto yo puedo estudiar a la moto para que no caiga y encontrar su velocidad angular mínima, porque lo que va a evitar que caiga es justamente la fuerza de rozamiento. En cambio, si estudiara en el punto más bajo, no podría hacer ese análisis de la velocidad angular mínima, ¿no? En este caso la moto no va a caer, ¿ya? Pero es lo mismo que hemos hecho con la piedra, ¿no? Para que no caiga, hemos estudiado el cuerpo en un punto donde sabemos que podía haber caído, que era en el punto más alto, ¿no? ¿Se acuerdan? Aquí estaba la cuerda y aquí estaba el niño. Entonces, si decimos eso para que la cuerda tenga una velocidad angular mínima, la tensión no tiene que haber. Entonces, suponemos una cuerda que un poco, digamos, como que ya se está cayendo, a punto de caerse, ¿no? Entonces, si está a punto de caerse, ya no hay tensión. Entonces, ahí sabemos cuándo la velocidad angular es mínima. En este caso, decimos para que el cuerpo no caiga. Bueno, entonces, si está claro eso, pasamos a la siguiente parte y empezamos a hacer primero las fuerzas tangenciales. En realidad, deberíamos hacer primero las fuerzas radiales. Siempre es bueno diagramar las ecuaciones de las fuerzas radiales. Bueno, aquí lo hice al revés, pero al final llegamos al mismo resultado, ¿ya? Entonces decimos sumatoria de fuerzas tangenciales igual a cero. En este caso tenemos fuerza de rozamiento y masa de gravedad, que nos garantiza que hay una velocidad angular mínima acá, ¿no? Para que este cuerpo no caiga. Entonces, cumpliendo la pregunta, decimos que ambas fuerzas tienen que dar igual a cero, ¿no? En este punto, y si dan igual a cero, el cuerpo se va a mantener en equilibrio. Sabemos que fuerza de rozamiento es igual a μ por n, ¿sí? Eso hemos aprendido. Entonces, también sabemos que lo podemos llevar al otro lado para que nos quede una igualdad, ¿no? O directamente igualar a cero, da igual, en este caso lo hemos igualado a cero. F r μ por n igual a masa de gravedad nos quedaría entonces, ¿no? Bueno, aquí no nos dan la masa, no nos dan la gravedad, nos dan μ y tampoco nos dan la normal. Entonces, tal vez podríamos despejar la normal acá, porque sabemos que seguramente aquí en la ecuación de fuerzas radiales nos va a dar una normal, ¿no? Fíjense, vamos a tener una normal. Entonces, de esta ecuación de fuerzas tangenciales, mejor despejamos normal, ¿no? Y haremos ese paso más, entonces despejamos la normal, ¿ya? Y nos queda que normal es igual a masa gravedad sobre μ, una ecuación número 1. Ahora sí hacemos la sumatoria de fuerzas radiales. En la sumatoria de fuerzas radiales sabíamos que es igual a masa por aceleración centrípeta. De las fuerzas radiales sabemos que son todas las fuerzas que van hacia el centro de giro, ¿no? Entonces, siguiendo el paso 2.5, ya estamos haciendo paso 2.5, ¿sí? Paso 2.4 estamos haciendo las ecuaciones. Bueno, para el paso 2.6, ¿no? 2.6 estamos haciendo las ecuaciones. Entonces, aquí las fuerzas radiales, la única que tenemos es la normal. Y la única que tiene sentido positivo, porque las fuerzas que van hacia el centro de giro son positivas. Las fuerzas que van hacia afuera, ¿sí? Hacia afuera, tienen que ser negativas. En este caso, la única fuerza es la normal. Entonces, decimos sumatoria de fuerzas radiales igual a masa por aceleración. Ahora, la masa no es un dato, la aceleración centrípeta sí es un dato. Lo que tenemos que hacer ahora es saber si la aceleración centrípeta la vamos a igualar a velocidad angular o a velocidad lineal. Bueno, el problema nos pide la velocidad mínima, ¿no? Puede ser la velocidad lineal o puede ser la velocidad angular. Vamos a hacer ahora con velocidad lineal porque ya hemos trabajado con velocidad angular. Entonces, decimos aceleración centrípeta igual a velocidad lineal al cuadrado sobre radio, ¿no? Eso hemos aprendido en movimiento circular. Entonces, igualamos nuestra ecuación normal igual a masa por velocidad lineal al cuadrado sobre radio. Tenemos una ecuación 2 acá, ¿no? Y básicamente me parece que no podríamos hacer otra cosa más. Ese es el paso 2.6, realizar las ecuaciones. Y en el paso 3 de cualquier problema de física ya es desarrollar el problema, pero previamente a desarrollar el problema, lo que tenemos que hacer es ver cómo vamos a resolver el problema, ¿no? A partir de las ecuaciones. Si me piden la velocidad lineal en la ecuación 2, que tengo ese dato, podría igualar con la ecuación 1, ¿no? Porque tengo normal y normal, masa con masa se me van a ir, y me va a quedar solamente la velocidad lineal, el radio, la gravedad y el coeficiente de rozamiento, que es un dato. El radio también es un dato y básicamente mi problema estará resuelto. Voy a copiar en la siguiente diapositiva, voy a copiar las dos ecuaciones principales, que es la que les decía. Ya sé cómo resolver, entonces voy a igualar esas ecuaciones, la 2 y la 1,
básicamente me queda la siguiente ecuación. Voy a simplificar masa, ¿ok? Simplifico masa y tengo todas las variables en función de velocidad lineal. Gravedad, no me dicen que es 10 metros segundos al cuadrado. Entonces, como no me dicen cuánto vale en este problema, yo le voy a dar 9.81, que es el que se utiliza, ¿no es cierto? Entonces, reemplazamos datos y tenemos 9.81 por 4, que es el radio, y NIVO es 0.5, entonces la velocidad me sale 8,85 metros segundos y sería mi respuesta. ¿Sí? En el paso número 4, perdón, en el paso número 4 tengo que analizar el problema, revisar que no me haya equivocado, y este sería el trabajo que ustedes tendrían que haber hecho la anterior semana. ¿Ok? Bueno, entiendo que estaban con otros temas, por eso no lo pudieron hacer, pero aquí lo tienen para que puedan volverlo a revisar. Es un problema de examen, por si acaso. ¿Ok? Si no hay consultas, me voy a pasar a otra pregunta. ¿Tienen alguna duda? Les doy un tiempito para que me respondan. A ver, Maya, dígame si tiene alguna consulta o le quedó claro. Todo claro, Inge. Ya. Rudy, Inge, un favor. dígame, joven, Joel. ¿Puedo ver a la siguiente diapositiva? Al anterior. Ya. Anterior y diapositiva. Tenemos aquí. ¿Está bien? ¿Es Sí, Inge, usted? gracias. Ya. ¿Alguna consulta, Milagros? ¿Nada? Me parece, no sé, Milagros, si me da la razón, creo que los problemas de dinámica circular son mucho más fáciles, porque ya hemos pasado movimiento circular y ya hemos pasado dinámica lineal. Entonces, básicamente, si yo estuviera en un examen presencial, obviamente, el primer problema que resolvería sería un problema de dinámica circular, ¿no? Ya, bueno, pasaremos a otro problema si no quedó otra consulta. Pueden sacarle captura de pantalla. De todos modos, una vez que terminamos el tema, yo subo todos los problemas. ¿Perdón? Bueno, yo subo todos los problemas al Classroom para que ustedes puedan practicar, revisar todo lo que hemos hecho. Cada clase también la estoy grabando y lo estoy subiendo al canal de YouTube que he creado para ustedes. ¿Ok? Ya no se olviden darle like, suscribirse para que les llegue el recordatorio, ¿no? Ya, no está monetizado mi canal, así que no voy a recibir nada a cambio, no se preocupe. Ya. A ver, entonces nos vamos a saltar a otro problemita un poco más, ya un poquito más interesante también. Este es otro problema de examen, ya, del 2015. Dice, muchos de estos problemas, por si acaso, están en la guía, ya, en la guía que les he dado al comienzo del semestre, ¿ya? Bueno, el problema dice que nos puede ayudar a leer Jesse, por favor. Le pediría que me ayude a leer. No se preocupe, hay una sola Jessie en el grupo, así que es usted. No puede hablar. Está bien. Maya tal vez nos puede ayudar. A ver, dice, con una velocidad de 144 metros por hora, un automóvil entra a una curva que tiene una inclinación respecto de la horizontal. Si el radio de la curva es de 250 metros, encontrar el ángulo del peralte de manera que el automóvil no se salga de la carretera. Gravedad 10 metros sobre segundo cuadrado. Excelente. Gracias. Bueno, en este caso tenemos dos pequeños problemas. Uno, que la velocidad me la están dando en kilómetros sobre horas, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados a decir por hora, ¿no? Pero es sobre hora, ¿ya? Si hacen la conversión por hora, no nos va a salir el resultado, nos va a salir otra cosa, ¿ya? Entonces está bien, es sobre hora, pero hay que convertir el sistema internacional a metros sobre segundo. Luego tenemos que el automóvil entra en una curva, dicen, que tiene una inclinación respecto a la horizontal. Esta es la curva, ¿no? Aquí tenemos la curva. Pero luego, bueno, nos dan el radio de la curva, ¿no? Nos están dando el radio de la curva. Pero me imagino aquí de que es una pista inclinada que en realidad no me la están mostrando desde arriba, me la están mostrando como de perfil, ¿no?
Es como si hubieran hecho un corte a la carretera y me están mostrando eso. Entonces, si yo hago un diagrama acá, más o menos así, algo así sería algo así sería la carretera, ¿no? Algo así, ¿no? Y el autito estaría por aquí estaría el auto, ¿no? Algo así, ¿no? Si lo veo desde inclinado, digamos, de perfil. ¿Han visto ustedes la película Gris? ¿Han visto cuando corre John Travolta en el auto? ¿Quiénes han visto la película? ¿Nadie ha visto? Creo que es muy antigua, ¿no? Bueno, a ver si la ven brillantina. Sherry creo que la ha visto, ¿no, Sherry? Sí. Eso, gracias. Entonces, ahí por ejemplo el auto está corriendo y se va por una inclinada como esta, ¿no? Y no se cae el auto, ¿no? También pasa lo mismo acá. Entonces lo que nos preguntan es encontrar el ángulo de peralte, dice. El ángulo de peralte es el ángulo de inclinación, este ángulo tita que ustedes ven acá, que si este ángulo fuera mucho más grande, por decir, no sé, unos 80 grados, el auto por su peso, obviamente que caería, ¿no? No sería como la moto, ¿no? En este caso, porque con la fuerza de fricción que va a tener, va a ser menor al peso. El peso siempre va a ser mayor de un auto, ¿no? Entonces sí o sí va a caer, por decirles como un ejemplo, si el ángulo fuera unos 80, 85 grados, o tal vez, entonces, lo que hay que determinar es este ángulo, ¿cuánto tendría que valer mínimamente para que este cuerpo o este vehículo no caiga? Entonces, el primer paso siempre es, como les decía, identificar el centro de giro. Mi centro de giro estaría aquí, en este punto, ¿no? Porque el autito empezaría a girar sobre esta pista de esta forma. Así empezaría a girar, ¿no? Entonces, el centro de giro tendría que ser acá. El centro de giro, entonces, si tengo el centro de giro, yo puedo dibujar recién el radio, ¿no? Y el radio más o menos tendría que ser este radio, ¿no? Y el auto tendría que ir así. Este sería mi radio, ¿ok? Entonces, ahora sí creo que ya entiendo el problema, ¿no? Lo que necesito es ese ángulo de inclinación para que este autito no caiga. Esa es la pregunta que tengo que resolver, ¿ok? Bueno, entonces nos vamos a la siguiente diapositiva y vamos a empezar a hacer el paso 1. El paso 1 me dice velocidad igual a 144 kilómetros sobre hora. Hay que convertir en un paso 1 todos los datos al sistema internacional. Yo le calculé, no sé si estaba durmiendo, corríjame por favor, si 144 kilómetros sobre hora me da igual a 40 metros sobre segundo. Da eso, Inge. Excelente, muchas gracias, Guara. El radio es 250 metros, gravedad 10 metros sobre segundo, es un dato que nos dan en el problema, ¿no? Como lo leyó su compañera. ¿Ya? Ese sería el paso 1, colocar los datos. El paso 2, lo más bonito del problema, lo más interesante, realizar el diagrama de cuerpo libre. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre y yo lo voy a dibujar así. Primero, identificamos el centro de giro, que ya lo habíamos hecho hace un momento, ¿no? Hacemos el radio, colocamos la línea segmentada. Este cuerpo sí o sí tiene peso, y el peso siempre va hacia abajo. En este caso yo le he puesto masa gravedad, ya no peso, que al final es lo mismo, ¿no? Pero ya le pongo la variable masa gravedad como otro problema que hemos resuelto. Otra cosa, habíamos indicado que entre la superficie de contacto, ¿sí? Y el cuerpo hay 90 grados. Entonces vemos esto, fíjense acá, ¿dónde están? Aquí tenemos 90 grados, bueno, un poquito menos tal vez según mi gráfica, lo estoy dibujando mal. Aquí tendríamos los 90 grados, ¿no? Esta sería la superficie, la normal sale hacia afuera formando 90 grados con la superficie de contacto. Y aquí tendríamos los 90 grados, ¿no? Creo que se me fue un poquito el ángulo, ¿no? Porque forma 90 grados, pero ese sería, ahí estaría la normal. De todos modos, esta normal no me sirve porque esta normal no apunta hacia el eje radial ni apunta hacia el eje tangencial. Aquí tendría que estar la fuerza en el eje radial y aquí en el eje tangencial, ¿no? Entonces, esta normal, que debería estar aquí más o menos, no me refleja ninguna de las dos. Entonces, lo que tengo que hacer es descomponer esta normal en dos. Una en una fuerza que apunta hacia el centro de giro, al eje radial, y otra al eje tangencial. El problema es, generalmente, de esto es hallar el ángulo para poder descomponer. Eso es lo que he notado mucho, que se complica en la vida. Entonces, lo que se hace generalmente es de donde yo estoy estudiando, del centro donde yo estoy estudiando las fuerzas, replico este ángulo, ¿sí?
voy a traer la, la línea cementada y el horizontal aquí, ¿no? Hasta ahí estaría bien. Esa es una línea paralela a esta línea que teníamos acá del piso, ¿no? Y la inclinada es la misma. Fíjense, la inclinada no cambia. Es decir, la inclinada yo la puedo alargar mucho más, ¿no? Pero el ángulo no va a cambiar. Este ángulo acá de Tito no va a cambiar. Entonces, si yo hago eso, lo que estaría haciendo que aquí tendría el mismo ángulo Tita, ¿no? Puedo dibujarlo acá, lo puedo dibujar más arriba inclusive, pero ese ángulo sigue siendo el mismo, ¿no? Y ese ángulo es el ángulo Tita. Lo que yo les había enseñado es que al ser el mismo plano, en este caso el mismo plano, yo lo que puedo hacer es dividir, digamos, los 90 grados, esos son los 90 grados, coloco tita, aquí me tocaría dibujar alfa, aquí nuevamente me tocaría dibujar tita, el mismo ángulo. Alfa es cualquier ángulo, puede ser cualquier ángulo para completar los 90 grados, ¿no? Que no lo conozco. Y aquí nuevamente tengo el ángulo alfa, ¿no? Pero lo que me interesa es el ángulo tita, entonces por eso lo he vuelto a dibujar acá, lo he replicado. Ahora sí, al tenerla normal aquí y tener el ángulo, ya puedo descomponer. Cuando el ángulo está al lado de la fuerza, yo coloco simplemente coseno. Entonces, n coseno de tita sería acá. Siempre que el ángulo esté aquí, va a ser coseno. Y cuando esté al otro lado, va a ser el seno. Entonces, esto sería normal por el seno de tita. Y acabo de hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Así de sencillo. Bueno, no sé si en este punto tienen dudas porque esta es la parte más difícil, por así llamarlo, de movimiento circular, que en realidad no hay problema difícil, es movimiento circular. No he encontrado muy pocos problemas difíciles, que tal vez el día de mañana vamos a resolver uno realmente difícil, ¿ya? No realmente complicado, pero la mayoría son sencillos, ¿ya? ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Nada? Bueno, Inge, entonces, una duda. dígame, bueno. Eh, Usted nos ha dicho que el eje radial va a estar, bueno, el gráfico va a estar en el centro, pero en este caso, si estuviera más abajito con el ángulo de inclinación cuando empieza la pendiente, en el punto, a ver, Ya le entiendo. Usted me dice que el eje aquí, radial debe estar aquí, tal vez, ¿así? ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Si hiciésemos esto, estaríamos hablando de un cono, ¿sí? Más o menos así, ¿no ve? No sé si se entiende. O sea, usted me dice que este debería ser el radio, entonces eso también tendría que ser el radio, ¿no ven? Porque la pista Sí. tendría que ser aquí tendría que estar la pista, ¿no? Ahí arriba, ¿no? Entonces, fíjense que el vehículo lo que hace es girar, ¿sí? Girar aquí, ¿no? Así gira. Porque no gira hacia abajo, es decir, el radio en realidad no se compone hacia el centro del cono, se comporta hacia un centro de giro. Su centro de giro es este. Si lo ve de forma vertical, en realidad este sería el radio. Este ya no sería el radio. Esto sería la inclinada del cono, tal vez se podría dar, porque aquí se forma un cono, ¿no? Aquí está el vehículo, ¿no? En este punto, y dando vueltas. ¿Ok? Sí. Ahora, sí, es un poco complicado esta parte, tal vez cuando la figura es esférica o conoidal. Entonces, vamos a ver otro problema más de este tipo para identificar justamente, despejar esas dudas, ¿ya? Nos pueden dar un radio, que no necesariamente es el radio de giro del cuerpo, sino nos pueden dar otro tipo de radio, ¿ok? No sé si logré despejar la duda, espero que sí, y si no me dice. ¿Sí? ¿Se Sí, quedó Inge, claro? gracias. Ah, ya. De todos modos, nuevamente les digo, el vehículo, si lo ven de forma transversal, el vehículo como está acá, el vehículo estaría dando una vuelta por este punto, ¿no? Así, así. Entonces, para que dé aquí, digamos que sea el centro de giro, tendría que ser otro tipo de movimiento. Este sería el centro de giro, entonces estaría dando así la vuelta, ¿no? Más o menos así. Aquí sería el otro radio, ¿no? Perdón. ¿Ya? Tendría que, aquí está el diámetro, entonces todo esto sería radio, y de ahí entender que el vehículo va así, ¿no? Podríamos estudiarlo tal vez de forma, viéndolo desde arriba. Podríamos cambiar la forma del problema también, pero si lo vemos desde arriba ya no vamos a poder el ángulo de Peratti.
la forma de identificar el ángulo de peralte es verlo de frente. Porque si lo vemos de arriba ya no vamos a poder encontrar este ángulo, ¿no? Bueno, cualquier otra consulta me avisan y vamos a continuar entonces con la resolución del problema. Bueno, la resolución del problema básicamente es para novatos, ¿no? Porque es simplemente agarrar el diagrama de cuerpo libre y empezar a traducir las ecuaciones. Coloco acá fuerzas tangenciales, tenemos normal, coseno de tita sobre masa gravedad, ecuación 1. Fuerzas radiales, la única sería normal seno de tita, ¿no? Y igual a masa por aceleración, eso no hay dónde cambiar, ¿no? Siempre va igual a masa por aceleración en las fuerzas radiales. Positivas las que van hacia el centro, que en este caso sería normal por seno de tita. Y por último sabemos que la aceleración centrípeta es igual a velocidad lineal al cuadrado sobre radio, ¿no? De aquí tenemos una siguiente ecuación, 1 y 2. Voy a copiar la ecuación 1 y 2 en una siguiente diapositiva para ver qué hacemos con el problema. Entonces, me parece que aquí podríamos, ¿qué podemos hacer acá? Tenemos que encontrar el ángulo de peralte, o sea, el ángulo tita. ¿Qué hacemos acá? ¿Qué sugieren? ¿Cómo lo resolverían ustedes? Ángela, ¿cómo lo resolvería usted? Está muy callado hoy día. Inge, dividiendo 2 y 1. Dividiendo 2 y 1. 2 sobre 1, ¿no? Para que sean sobre coseno media tangente, ¿no? Si divido, normal con normal se van a ir, masa con masa se van a ir y ya han eliminado muchas variables. Me queda velocidad lineal, radio, que son datos, y gravedad, que también es dato. Y como me quedaría aquí seno sobre coseno tangente de tita, entonces me quedaría solamente el ángulo de tita. Y correcto, Daniela, si no me equivoco, me ayudó a resolver el problema, ¿no? Sí. Entonces, hago eso, lo que me indicaba su compañera. Hago la división, me queda tangente. Aquí, tangente lo llevo al otro lado para que tenga, me muevo al otro lado para que tangente, ¿no? Se quede solamente el ángulo tita y aquí pueda encontrar lo que estoy buscando, el ángulo peralte. Aquí es tangente menos 1, ¿no? Arco tangentes, ¿no? Ya, por favor, una corrección ahí, arco tangente. ¿Cuánto sale, por favor, el resultado? Díganme. 32,6 grados. 32, Coma 6. 6. ¿Alguien más? Bueno, por falta de tiempo los voy a dar la respuesta y es correcto lo que dice su compañera. 32,6 sería la respuesta. ¿Sí? Al problema. Muchas gracias. Nos desconectamos, por favor, para que pueda grabar hasta esta parte y nos volvemos a conectar para continuar con un poco más de dinámica circular. ¿Ok? Desconéctense, por favor. Gracias. Vamos desconectándonos, por favor.